Buenos días a todos. Eh, Hoy nos adentramos en varios temas fundamentales para el comercio internacional, como son el impacto del IVA y de los tributos al comercio exterior en este tipo de operaciones. A medida que las fronteras se vuelven más permeables y las transacciones internacionales se multiplican, es crucial comprender cómo los impuestos indirectos, IVA y tributos aduaneros afectan a las empresas y a la economía global. Uno de los desafíos clave es la complejidad de la regulación del IVA en los diferentes países. Las empresas se enfrentan a obstáculos significativos al tratar de cumplir con las regulaciones fiscales de múltiples jurisdicciones, lo que puede obstaculizar el comercio internacional. A medida que exploramos este tema, es esencial buscar soluciones que fomenten el comercio internacional y minimicen la carga administrativa para las empresas. En el libro IVA y Comercio Internacional, que Javier Sánchez Gallardo y yo acabamos de publicar en la editorial Lefebvre, nos adentramos en estos temas en profundidad y ofrecemos una explicación minuciosa de la materia que se completa con ejemplos de su aplicación efectiva. Hoy tenemos el placer de compartir algunas reflexiones sobre la problemática en esta materia, para lo cual estaremos acompañados de Belén Palau, experta en aduanas, para cubrir este flanco. Aparte de recomendar vivamente nuestro libro, también tenemos que animar a quienes asisten hoy a este webinar a inscribirse a los cursos de IVA y de aduanas que esta casa, la Escuela de Práctica Jurídica, organiza cada año de la mano de David Gómez Aragón por la parte de IVA y de Belén Palau por la de aduanas. En estos cursos virtuales o presenciales, los alumnos pueden adquirir el conocimiento suficiente para enfrentarse a los desafíos del comercio internacional. En última instancia, es importante que reflexionemos sobre cómo el conocimiento y la gestión adecuada del IVA y aduanas en el comercio internacional pueden ser un factor determinante para el éxito de las empresas en el mercado global. Aprovecho para agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la organización del webinar y la posibilidad que nos brindan de compartir nuestros comentarios sobre la materia con todos ustedes. Sin más dilación, doy la palabra a Javier Sánchez Gallardo, quien compartirá su visión sobre las prestaciones de servicios en el comercio internacional, en el contexto internacional. Luego continuaré yo tratando el tema de las operaciones en cadena en operaciones intracomunitarias, que es otra área compleja. Y finalmente Belén se ocupará de los problemas en la determinación de la base imponible a la importación, incidiendo en el impacto de las políticas de precios de transferencia que generan numerosos quebraderos de cabeza para las empresas y administraciones fiscales. Así que pues, Javier, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y, al igual que Gorka, quiero insistir en agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica y con especial insistencia a su director, José Manuel Almudí, la posibilidad de estar aquí hoy compartiendo algunas ideas con todos ustedes. En particular, y en lo que se refiere a las prestaciones de servicios, hay, digamos, tres fuentes de controversia que serían las que se tendrían que afrontar con mayor rigor. Por una parte, la presencia empresarial. Es una cuestión que no para de generar discusión, que no para de generar polémica y que no para de suscitar dudas, en particular cuándo existe y cuándo no un establecimiento permanente. Normalmente se suele referir la cuestión pura y simplemente al ámbito de la localización o del lugar de realización de las prestaciones de servicios, pero pues que nos dedicamos a la materia con un poquito más de profundidad, sabemos que no solamente afecta a la localización de los servicios, sino que también la existencia de un establecimiento permanente determina la obligación de repercutir el impuesto, la hipótesis de que exista un establecimiento permanente que intervenga en las operaciones y, como consecuencia de lo anterior, puede afectar muy significativamente a la forma de recuperar las cuotas soportadas en una jurisdicción fiscal. Esto es, el procedimiento de no establecidos o el procedimiento ordinario para la devolución del IVA. Resulta, por tanto, fundamental determinar cuándo existe un establecimiento permanente y, a partir de aquí, extraer las consecuencias que se deriven de ello. Después veremos cómo funciona la localización o lugar de realización para los servicios que no tengan una regla especial de localización
Y acabaremos explicando cómo también la existencia de reglas especiales muy reducidas desde que entró en vigor el paquete IVA ya por 2010, pero que todavía existen, debe ser tenida en cuenta, porque hay ámbitos en los cuales no es tan sencilla la determinación de cuál es el régimen de tributación de las operaciones y son ámbitos que hay que tener en cuenta. El establecimiento permanente se define por la ley del IVA como un lugar fijo de negocios. Cualquier lugar fijo de negocios es un establecimiento permanente. Es una definición muy breve que la verdad poca cosa añade, sin perjuicio de que además se incorporen en la ley del IVA algunos supuestos en particular que son establecimientos permanentes, probablemente en su momento elaborados con la intención de ayudar. No sé si en la actualidad esa ayuda es tal o más bien lo que inducen es a la confusión. Pero en fin, el elemento fundamental para determinar la existencia de un establecimiento permanente o establecimiento fijo, como algunos prefieren decir para evitar pretendidas confusiones, que yo tampoco creo que sean tales, pero bueno, es el artículo 11 del Reglamento de Ejecución de la Directiva. Reglamento de ejecución que en el ámbito de la Fiscalía Internacional hay que tener cada vez más presente. Es un reglamento y por tanto se aplica directamente. Después Belén Palau hablará de cuestiones aduaneras en donde sí que todo el mundo tiene claro que el Código Aduanas de la Unión, sus reglamentos de delegado y de ejecución son de aplicación directa. En el mundo del IVA tenemos el reglamento de ejecución de la directiva, que es un reglamento de aplicación directa, no solamente de efecto directo, sino de aplicación directa. Y quiero insistir, porque me parece que es importante, en que debemos tener en cuenta su contenido. Cada vez más ese reglamento regula cuestiones que son importantes y, por tanto, es conveniente que se conozca su existencia y lo que establece. El artículo 11 del Reglamento de Ejecución de la Directiva se refiere al establecimiento permanente y de su contenido podemos extraer tres elementos o tres perspectivas que nos van a permitir aproximar el concepto de establecimiento permanente. Una de carácter objetivo o relacionada con los medios de producción que debe tener un establecimiento permanente para ser considerado como tal, medios de producción materiales y humanos, ambos deben existir y deben estar efectivamente utilizados en la actividad, deben estar a disposición de quien se pretende que se encuentre establecido, y en ese caso la última sentencia de las que mencionamos en la transparencia es importante. Lo determinante para que exista establecimiento permanente es que esos medios de producción estén a disposición de quien es su titular, disposición que evidentemente puede vincularse al contacto, al vínculo jurídico tradicional, pues un empleado que tengo en plantilla o un inmueble que es de mi propiedad o del que soy arrendatario, pero también se puede extender a otras situaciones en las cuales, aunque haya una forma jurídica diferente, la disponibilidad sigue siendo la misma. Entonces yo puedo utilizar y puedo disponer de esos medios de producción como si fueran míos, como si efectivamente estuvieran en mi jurisdicción desde el punto de vista más jurídico, como decía. Y finalmente sería la perspectiva subjetiva del establecimiento permanente. Y finalmente tiene que haber una capacidad, una aptitud para prestar o recibir los servicios de que se trate en cada caso. Este último elemento nos conduce a otra cuestión que en el ámbito de la fiscalidad directa está muy bien trabajada, muy bien elaborada y que en el ámbito del IVA pues a veces se soslaya, ¿no? Que es el tema de la atribución de las operaciones, que no solamente tiene que ver con la intervención o no del establecimiento permanente para repercutir el impuesto, sino que es más compleja. Esto es, el servicio se presta o recibe desde el establecimiento permanente que corresponda o no es así. Y eso pues es algo que también se tiene que analizar. Dentro de un momento, cuando pasemos a estudiar o presentar algunas cuestiones polémicas en la atribución de operaciones pasivas a establecimientos permanentes, vamos a ver que esto tiene su punto de dificultad. No nos queremos extender más, pero sí que es importante señalar que todas estas cuestiones han llegado, o algunas de estas cuestiones han llegado a la jurisprudencia europea y hay varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos mencionado solo algunas de las más recientes en la transparencia, en las cuales el tribunal pues analiza cuestiones tales como si una filial puede ser un establecimiento permanente. Con carácter general no, pero siempre hay que estudiarlo y en particular las dos últimas sentencias son interesantes a estos efectos, Don Yang y Menarini, y bueno, pues también lo que comentábamos de la atribución de operaciones y cómo determinadas estructuras de triangulación pueden ser cuestionadas por parte de las administraciones tributarias y en particular la sentencia Morgan Stanley analiza una estructura de compras, una estructura de procurement, como dicen en inglés, interesante, pues en una entidad, Morgan Stanley es una entidad financiera
y, por tanto, con limitación en su derecho a la deducción, y esto es algo que siempre hay que tener. Por tanto, importante, y como conclusión de este mi primer punto, el primer elemento que se tiene que analizar en relación con estas cuestiones es determinar si hay o no establecimiento permanente, y es una cuestión resbaladiza, polémica y que tiene su punto de dificultad. Y en segundo lugar, tener en cuenta también que la existencia o no de establecimiento permanente afecta a elementos que van más allá de la localización o lugar de realización de los servicios. Puede tener que ver con otras cuestiones y es importante que esto se conozca. Pasando al segundo punto, que sería el de la lugar de realización de los servicios, y en particular cuando estamos ante servicios en los que se aplica la regla general, nos vamos a limitar a 2 o 3 comentarios muy genéricos, muy amplios y muy poco precisos. En primer lugar, señalar que esta regla general, artículo 69.1 primero de la ley del IVA o 44 de la directiva, es la regla que se va a aplicar por defecto, y es una regla que se va a aplicar de manera muy amplia, ¿de acuerdo? Quienes ya tenemos unos años de experiencia en el asunto, nos acordaremos de las reglas de localización que había hasta el 31 de diciembre de 2009, que no eran de todo sencillas, vamos a decirlo así. Desde 2010 se simplificó, y esta regla, repito, es la que se aplicará por defecto. Por tanto, interesa y es conveniente tener en cuenta su efectiva aplicación. Es una regla que conduce a la tributación de los servicios en destino, esto es, donde se encuentre la sede de actividad o establecimiento permanente, de ahí su importancia, del cliente. Por tanto, vamos a tener que determinar a qué presencia empresarial del cliente le estamos prestando servicios. Y precisamente este es el tercer punto, este es el elemento de mayor fricción a estos efectos. ¿Quién es mi cliente y dónde está? En el supuesto fácil, pues yo soy una empresa española que presta un servicio publicitario para un cliente francés que está en Francia y nada más que en Francia y solamente en Francia, pues como dicen blanco y en botella, no tiene mucha más discusión, mi servicio tributará en Francia y eso pues tiene más que pues declararse convenientemente, cumplir las obligaciones formales que corresponden y ya está. Solo que, por suerte o por desgracia, la vida real a veces es más complicada. Yo me puedo encontrar con que mi cliente es francés, es una sociedad francesa, hasta ahí nada que objetar, pero tiene un establecimiento permanente en España o tiene un establecimiento permanente en Italia o en Alemania. ¿Dónde debo considerar prestado mi servicio? Bueno, pues la solución se encuentra en el reglamento de ejecución de la directiva, y el reglamento de ejecución de la directiva, en su artículo 22, lo que establece es que voy a tener que investigar, voy a tener que determinar cuál es el establecimiento permanente cuyas necesidades atiendo con el servicio que yo estoy prestando. ¿De acuerdo? Y es, por tanto, determinante. O sea, si yo estoy trabajando para la sucursal española de mi cliente francés, mi servicio se va a entender localizado en España, en territorio IVA, y por tanto estaremos ante una operación interna, doméstica, como se dice, y en la cual obviamente voy a tener que repercutir el IVA. Eso con independencia de que incluso en un momento dado pueda estar emitiendo la factura con indicación de la Casa Central en Francia o con el NIF francés de la empresa para la que estoy trabajando. Pero no nos confundamos. O sea, si hay una presencia empresarial en un país distinto y mis servicios atienden a las necesidades de esa presencia empresarial, pues una especie de regla de uso efectivo cuando hay presencia empresarial y los servicios se prestan a ese establecimiento permanente a cuyas necesidades estoy atendiendo. Adicionalmente, y de esto podríamos hablar largo y tendido, no lo vamos a hacer porque quizás es más interesante que pasemos a los gráficos que tenemos después. Adicionalmente, pues tenemos que, y para concluir, analizar otras dos cuestiones, que son, en primer lugar, y me adelanto una pizca lo que va a explicar Gorka a continuación respecto a las operaciones en cadena, tener cuidado porque si lo que hay es una intermediación en la prestación de un servicio, pues hemos de determinar primero si la intermediación es genuina o no. Esto es, si esto de que yo le facturo a A, que le facturo a B, que le factura a C, eso es verosímil, es válido, es robusto a los efectos del IVA, o se puede considerar como una estructura pues, que se podría cuestionar porque conduce pues, a algún tipo de resultado que no sea aceptable o que por cualquier otra razón es insisto, cuestionable. Primer elemento que hay que tener en cuenta, y además aquí es importante tener cuidado porque el Tribunal Europeo, en relación con algunas de estas estructuras, ha venido de alguna manera ponerlas en solfa, ponerlas en cuestión, sin tampoco acudir directamente y de forma necesaria a cláusulas antiabuso, sino que directamente, pues por ejemplo, en la sentencia Vega International que tenemos ahí citada,
era un tema de venta de combustible, por tanto de mercancías y no de servicios, pero el tribunal entendió que esa refacturación de combustibles que se vendían en Polonia pues no era aceptable, sin tampoco muchas más explicaciones. Tanto más, esto que estoy explicando es cuestionable, es llamativo y por tanto hay que tener cuidado con ello cuando de resultas de esa triangulación o de esa operativa en cadena que estoy señalando se puede obtener algún tipo de ventaja que las autoridades tributarias pudieran cuestionar, ¿de acuerdo? Si yo un servicio que voy a prestar a una entidad financiera que está en Luxemburgo lo facturo a la filial inmobiliaria que tiene en Alemania, que después resulta que aplica un régimen de grupos y, bueno, pues empezamos con cosas de estas raras, pues interesa ser prudente. No digo yo que no haya que hacerlo, pero sí que conviene ser prudente. Y finalmente, y antes de pasar a algún dibujo, añadir que todo esto parte de una premisa, y es la de que existe una prestación de servicios. Y el concepto de prestación de servicios en sí mismo es también resbaladizo, no es un concepto tributario que tenga un contorno preciso y que se pueda predefinir con claridad. No vamos a ponernos a explicar ahora la doctrina de vínculo directo porque no es el momento, pero sí que conviene que tengamos presente que la existencia misma de prestaciones de servicios es de todo menos pacífica y hay asuntos y hay circunstancias y hay elementos en los cuales esto se ha discutido. Y aquí podríamos entrar pues, desde las refacturaciones de gastos y hasta qué punto eso es una prestación de servicios. Parece que sí. La sentencia San Domenico Vetraria viene a señalarlo de esta forma, pero hay otros casos en los que a lo mejor pues, el tema puede ser más difuso. Entonces, cuidado porque en elementos que pudieran ser complejos, asumir sin más que porque exista un ingreso, existe un servicio, pues es algo que deberíamos evitar y a la vez pues también deberíamos tener cuidado con que de pronto alguien pues, se ponga a inventarse autoconsumos de servicios o servicios gratuitos que realmente pues, ni siquiera son una operación y por tanto conviene que soslayemos en la medida de lo posible. Por ilustrar algunas de estas consideraciones muy brevemente con gráficos que están incluidos en el libro que explicaba Gorka al principio que publicamos hace unos meses. Bueno, pues si desde España más o menos el gráfico nos ha caído allá por León aproximadamente, pues se le está prestando servicio al establecimiento permanente de una entidad alemana, que es donde en este caso nos ha caído la casa central, pues por muy alemán que sea el cliente, nuestro servicio tenemos que considerarlo prestado donde se encuentra el establecimiento permanente para el que estamos trabajando. Y repito, aquí el artículo 22 del reglamento de ejecución acude a un criterio fundamentalmente económico. Esto es, ¿cuáles son las necesidades que atendemos con nuestra prestación? Por poner un ejemplo que nos va a ser muy cercano a todos. Si a mí me contratan para llevar la gestión fiscal de la sucursal española de la entidad alemana, pues obviamente lo que estoy haciendo es presentar modelos a la agencia tributaria que son resultado de la aplicación del sistema tributario español y asesorar en derecho tributario español. Pues no parece que mi servicio tenga nada que ver ni con la casa central que está en Alemania, ni con la sucursal que está en Francia, que es el establecimiento permanente número 1 que pintamos en la transparencia. Entonces, no caigamos en el error de decir, como facturo a Alemania, facturo sin IVA, porque eso pues probablemente nos lo van a cuestionar. Este es el caso, digamos, más fácil. Lo podemos complicar. Podemos complicar en la hipótesis de que, y en este caso el servicio se nos ha ido a Francia, en la hipótesis de que la prestación de servicios, pues a pesar de atender a las necesidades del establecimiento permanente número 1, sin embargo, la estamos facturando directamente. Ya no tenemos duda de que la factura la estamos emitiendo a la casa central alemana, porque la estructura de compras que tiene establecido nuestro cliente nos obliga a ello. Entonces, pues decirle al cliente que no le vamos a facturar como nos pide que le facturemos es complicado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues me parece estupendo. Incluso hasta es posible que nos paguen desde Alemania. El pago al que se refiere la flecha que hay por la parte de abajo del dibujo puede venir directamente desde Alemania. Pues me parece muy bien, pero insisto, el criterio primario que establece el reglamento de ejecución de la directiva es el de las necesidades a las que yo atiendo con mi prestación y en este caso si las necesidades fueran del establecimiento permanente, uno que es al que se refiere la transparencia, de nuevo tendría que estar repercutiendo IVA, pues en este caso francés, que es como ha salido el dibujo. Cuando entonces tengámoslo presente, porque el artículo 22 del reglamento de ejecución cuando apareció fue muy criticado y eso es así, pero bueno, el caso es que dice lo que dice y hay que tenerlo presente.
si no queremos problemas, ¿no? El tema se puede complicar todavía más, lo podríamos complicar hasta el infinito. Yo a veces por provocar digo que el IVA debería ser un POLOC, debería ser un RODCO y al final es un POLOC. Debería ser algo más sencillo, sin embargo, pues al final parece que alguien se ha puesto a dibujar y a dibujar, a dibujar hasta que se le acabe la pintura. Bueno, pues si desde Francia estamos prestando servicios a un grupo que tiene o a una empresa que tiene presencias tanto en Francia como en España como en Alemania, y nuestros servicios, las líneas continuas que hay en el gráfico, afectan al total de las presencias empresariales que tiene el grupo, pues no es fácil decir, le facturo un poquito de IVA, le facturo un poquito a la casa central, otro poquito a la sucursal 1 y otro poquito a la sucursal 2. Eso no parece que sea operativo ni para la empresa ni para la administración después fiscalizarlo va a ser fácil. Bueno, pues en este caso sí que podríamos acudir como criterio residual a entender el servicio prestado donde se encuentra la casa central, repito, como criterio residual, no como criterio que podamos aplicar sin más. Por concluir, en un par de minutos más, únicamente anunciar que todo esto que acabamos de esbozar y que, repito, en el libro está explicado con mucho más detalle, pues es compatible con la existencia de reglas especiales. Por no extendernos más en el webinar de lo necesario, nos hemos limitado a citar las reglas especiales que se aplican en todo caso, esto es, tanto en servicios prestados a particulares como en servicios prestados entre empresas. Estas reglas que citamos aquí son reglas que se van a aplicar con independencia de la condición del cliente. Bueno, mala noticia porque siempre estamos en el mundo del IVA con la especialidad. Buena noticia son 5 relacionados con inmuebles, transporte de pasajeros, eventos, arrendamiento a corto plazo de medio de transporte y servicios de restauración. Son 5 reglas especiales que, repito, si comparamos con lo que teníamos antes, pues es un avance muy significativo porque se simplificó muchísimo en 2010 cuando se introdujo todo este dispositivo y además son reglas que tienen un ámbito objetivo de aplicación relativamente sencillo, con lo cual aparentemente parece que estamos en un mundo fácil. Bueno, pues no es verdad. Esto es un ejemplo de cómo puede funcionar la organización de un evento que puede ser la reunión anual de un despacho de abogados o una convención empresarial o el Salón Internacional del Arte Moderno. O sea, puede ser cualquier tipo de evento. Bueno, pues puede haber todo este tipo de cosas que señalamos. No se asusten, no las vamos a explicar todas, pero sí que debemos tener en cuenta que el organizador del evento, o sea, el promotor, el que gestiona y asume el riesgo del evento, pues va a tener un servicio que puede que reciba directamente de un organizador, que sería la letra H, y eso sería un servicio general al que se aplicaría el criterio que hemos explicado anteriormente de localización donde se encuentre establecido el promotor, pero puede ocurrir que este organizador al que nos referimos en la transparencia no exista. Y si no existe, lo que nos vamos a encontrar es con que el promotor está contratando un espacio, que puede ser IFEMA, puede ser un palacio de exposiciones y congresos de los muchos que hay en España o cualquier otra cosa, pero también puede estar contratando pues todas las prestaciones que citamos por aquí, publicidad, cesiones de personal, seguridad, entregas de bienes incluso, alojamiento, restauración, transporte, en fin, lo que sea. Bueno, pues tendremos que analizar, porque si nos paramos a pensar, y no lo vamos a hacer, pero podríamos hacer, a muchas de estas prestaciones que estamos señalando se les pueden aplicar reglas especiales de las que hemos explicado o citado en la transparencia anterior. Habrá que verlo. Pero es que además del promotor, de la empresa que organiza este evento y que efectivamente pues cobra una entrada a quien quiera asistir a él, también hemos de pensar en la posición en la que se encuentran quienes participan en el evento. Expositores, otros empresarios o profesionales que asisten a título profesional, insisto, al evento, al Salón Internacional del Arte Moderno al que me refería, o al Salón Náutico, o a una feria de antigüedades, o cualquier otra cosa, o particulares que puedan estar acudiendo bueno, pues a conocer todas estas cosas que se están ofertando. Bueno, pues a cada uno de ellos lo suyo. Repito, no nos vamos a poner a explicarlo porque nos llevaría un tiempo que no tenemos y preferimos dejar ocasión para el debate. Pero sé que es conveniente en determinadas circunstancias y la organización de un evento tampoco es una cosa extraordinaria, ¿vale? El que seamos prudentes y en este caso pues sí que será necesario que cojamos el bisturí y diseccionemos adecuadamente lo que corresponde. Y yo creo que por ahora lo podemos dejar aquí. Gorka, es tu turno y después, pues en el turno ruegos y preguntas, evidentemente estamos a disposición de todos y podemos valorar lo que corresponde. Estupendo. Dejo de compartir y te toca a ti, ¿vale? Gracias, Javier. A ver si se puede ver mi presentación. ¿Se ve bien?
Se ve perfectamente. Pero tienes que completar pantalla. Ahora, ¿no? Ahora se ve. Espera un momento. Aquí. Bueno, pues en mi caso voy a ocuparme de dar unas pinceladas sobre las operaciones en cadena intracomunitarias, ¿no? Evidentemente, como comentaba Javier, no podemos agotar los temas por el tiempo de que disponemos, ¿no? En principio, ¿qué es una operación en cadena? Una operación en cadena es aquella en la que se produce una entrega sucesiva de los mismos bienes entre diferentes partes que son transportados directamente de la primera parte a la última, ¿no? Y cuando se comercia con bienes dentro de la Unión Europea, la cuestión de qué jurisdicción puede ejercer la facultad de gravar cada entrega con el IVA, pues cobra relevancia. De lo que se trata es de evitar la doble imposición, ¿no? Entonces hay unas disposiciones específicas en la normativa que dejan exentas las entregas en los lugares de expedición, en la medida en que la compra de los bienes se grava en el país, en el país de ultimación del transporte. La exención con pleno derecho a la deducción del IVA en las entregas intracomunitarias de bienes está condicionada al cumplimiento de 4 condiciones. La primera es que se transfiera al comprador el derecho a disponer de los bienes como propietario. La siguiente es que el proveedor que compruebe que dichas mercancías han sido expedidas o transportadas a otro Estado miembro. Y que como consecuencia de dicha expedición o dicho transporte, las mercancías hayan salido físicamente del territorio del Estado miembro de entrega. También es necesario que el comprador que haya comunicado al proveedor su NIF IVA en el estado de destino. El quid de la cuestión en estos casos radica en decidir cuáles de estas transacciones merecen ser exentas, y esto es algo que depende de una evaluación global de las circunstancias específicas de cada caso. Lo que vamos a hacer, al igual que ha hecho Javier, es poner una serie de diagramas con las que ejemplificar alguna de la problemática que nos encontramos en esta materia. En este primer ejemplo, ¿no? Vemos tres partes A, B, C situados en distintos países de la Unión Europea. Esta es una transacción en cadena en la que B está organizando el transporte. El transporte se va a asignar a la entrega entre A y B, y es decir, la entrega intracomunitaria exenta con pleno derecho a deducción será esa entre A y B. Estamos suponiendo que B no está registrado a efectos de IVA en el Estado miembro de expedición, esto es en Italia, y por lo tanto no ha comunicado al proveedor un NIF IVA a efectos de ese Estado miembro, ¿no? Porque veremos que esta regla o esta comunicación puede cambiar sustancialmente el resultado de la calificación de las operaciones en cadena. En este siguiente supuesto, lo que hacemos es ver que el transporte de las mercancías se atribuye a la segunda entrega, ¿no? En la que tiene lugar entre B y C. Y esto es porque B ha comunicado un NIF IVA emitido en Italia a A, y en Italia es donde se comienza el transporte de las mercancías. Eso transmuta un poco la calificación de las operaciones. Entonces la primera operación es la que atrae IVA local, IVA doméstico en Italia, mientras que la segunda, la que se produce entre B y C, es la que puede acogerse a la exención como operación intracomunitaria, ¿no? En esta variante ya introducimos 4 partes en vez de 3, como estamos viendo en los anteriores ejemplos, ¿no? Tenemos A, B, C, D, A y B en Italia y C, D en Francia. Cuando las cadenas son más largas, lo que sucede es que a veces no queda claro quién es el intermediario, quién es el que está realizando el transporte, ¿no? A veces hay quien piensa que es la segunda parte, a veces la tercera, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo que estamos viendo es que cuando C actúa como intermediario, que organiza el transporte en la cadena se va a asignar generalmente a la entrega realizada por B a C. Es decir, es la entrega que puede ser objeto de exención como entrega intracomunitaria de bienes. No obstante, si C facilitara un número de identificación a efectos del IVA en este caso Italia, porque es el país desde donde se transportan las mercancías, el transporte se podría llegar a asignar a la entrega realizada por C a D. Es decir, que la entrega entre A y B a C atraerían IVA italiano, y solo la operación entre C a D sería una entrega intracomunitaria desde Italia.
En esta otra, este otro ejemplo, lo que estamos hablando es qué pasa si D fuera responsable del transporte, ¿no? Entonces, al ser responsable del transporte, el transporte solo se podría atribuir a la entrega entre C y D. Por lo tanto, las operaciones entre A y B y C atraerían IVA italiano y la operación entre C y D sería la única que podría acogerse a la exención como una entrega intercomunitaria. A modo de conclusiones, lo que las empresas tienen que darse cuenta es que la mayoría de sus entregas intracomunitarias pueden ser reevaluadas o recalificadas por las autoridades fiscales, a menos que tomen algunas precauciones, ¿no? En primer lugar, los proveedores que expiden productos transfronterizos a un destino distinto de dirección de venta facilitada por sus clientes tienen que verificar las condiciones en las que se suministran estos productos. Así evitarían que se les pueda imponer una obligación de pago del IVA si no han actuado con la diligencia debida. Hay que tener en cuenta que hay algunos Incoterms que son problemáticos, como Xworks o FCA, Free Carrier. Hay que evitarlos a toda costa o prepararse para una reacción eh, difícil, digamos, por parte de los inspectores de tributarios en algunos casos, ¿no? Por el mal uso de esos Incoterms o por no entender lo que estos Incoterms suponen, ¿no? A efectos de quién realiza el transporte y qué obligaciones asume cada parte en la cadena, ¿no? Y en segundo lugar, los comerciantes deben considerar la posibilidad de revisar sus contratos, tanto con sus proveedores como con sus clientes, para comprobar si la transferencia de propiedad se produce en el caso de la primera entrega en el país de origen y en el segundo tramo de la cadena en el país de destino, ¿no? Y además, también es inconveniente que las empresas estén atentas a la información que envían a sus proveedores, ¿no? Y que cualquier cosa que escriban o digan, que se aparte ligeramente de la redacción de sus acuerdos contractuales, pues puede, digamos, arruinar la configuración óptima del IVA en toda la cadena y de esa forma, pues eso, echar abajo todo lo que es una correcta calificación de este tipo de operaciones con el fin de evitar riesgos fiscales indebidos. Y esto es todo por mi parte. Doy la palabra a Belén. Pues nada, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros tanto a Gorka como a Javier el hecho de que hayáis pensado en mí para dar la parte de aduanas, que normalmente no es una parte que se da en la parte de IVA, porque hasta donde yo tengo experiencia, hasta el momento se ha ido separando mucho toda la parte del comercio de IVA y de la parte de aduanas. Pero la realidad es que cuando hemos visto las transacciones en cadena que has puesto, Gorka, vemos que hay muchísimos países involucrados y muchísimas operativas, pero si le añadimos un componente adicional que se cruce de fronteras, realmente tenemos el problema montado, ¿no? Entonces, un poco la parte que yo voy a exponer cuando empezamos a preparar los tres un poco el seminario, para mí fue problemático identificar cuestiones relevantes a efectos de IVA y aduanas que pudiesen plantear problemas, porque para mí todo plantea problemas. Como yo soy una friki del tema de aduanas y de IVA asociado al comercio exterior, todo plantea problemas. Entonces, cuando empezamos a hablar, me dijeron Javier y Goga bueno, que a lo mejor plantease cosas más sencillas y no tan complicadas como las que veíamos en el despacho. Entonces, mi idea es en esta presentación plantearos los temas más recurrentes que vemos en el despacho y con los que nos hemos topado con el tema de IVA, con independencia de que luego si tenéis cualquier tipo de pregunta en el turno de preguntas, pues estoy abierta a discutirlo, ¿vale? Gorka, comparto pantalla y me confirmas si veis bien la presentación, que yo creo que sí, Sí, se ve bien. se ve bien, ¿no? ¿Se ve entera o se ve en formato? Ahora yo creo que ya se ve en Sí, lo formato único que tienes presentación. que ponerlo en modo A presentación. ver, pues Clic ahí espérate, porque no ya. abajo. Aquí abajo. Sí, en tu PowerPoint. Ah, espera mi PowerPoint, espérate, porque es que me he ido a un momentito en mi PowerPoint. Espera, Ahí. sí, pero es que no me coge la presentación. Bueno, pues será, mira, a la antigua. Vale. A ver si soy capaz de hacerlo así y ya está. Espera, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir Si otra no, vez, ¿vale? Pero a compártelo. ver, Veas. o compártelo tú si quieres, compártelo tú y ya está. Déjame un segundo. Tengo que abrirlo. A ver.
Cuando hemos hecho la prueba salía, ¿eh? Me lo han asegurado, o sea que esto son problemas de directo, pero bueno. Se ve bien ahora, ¿no? Sí, ahora se ve bien, ahora se ve bien. Pues nada, en la agenda lo que vamos a ver es un poco la interacción entre el IVA y las aduanas. Es importante tener claro cuál es el concepto de importación y el concepto de exportación, ¿vale? Tanto efectos de IVA como efectos de aduanas, porque esto, que parece una tontería, plantea determinados problemas, ¿vale? Sobre todo un poco en lo que ha comentado Gorka relacionado con temas de Incoterms y temas bueno, quién se encarga del transporte, quién es el exportador y demás. Por otro lado, vamos a ver también la determinación de la base imponible a la importación a efectos de IVA y el concepto del valor en aduanas. Esto es relevante, ¿por qué? Porque al final la base imponible parte del valor en aduanas y muchas veces desconocemos desde la parte de IVA cuáles son las reglas de determinación del valor en aduanas y bueno, pues hay problemas planteados, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los procesos de transferencia y los ajustes que se llevan a cabo con el concepto de valor en aduanas que pueden tener o no implicaciones a efectos de IVA. Y luego vamos a ver tres supuestos prácticos, ¿vale? Por un lado, la relevancia de los procesos de transferencia a efectos del valor con la sentencia Hamamatsu. Luego vamos a ver los casos en los que, perdón, en los contratos de ingeniería y por último vamos a ver casos en los que nace la deuda aduanera de carácter irregular, es decir, casos en los que se ha producido un incumplimiento del régimen aduanero y que sin embargo no da lugar al nacimiento de IVA de importación, que son casos que realmente no están muy controlados, es decir, no se conoce mucho por los expertos en materia de IVA y que nos podemos encontrar con liquidaciones a efectos de IVA que podemos luchar frente a la agencia tributaria en tanto en cuanto se cumplan una serie de requisitos que ahora vamos a ver. Entrando en la parte de la interacción entre el IVA y las aduanas, claramente el IVA es un impuesto que tiene una parte de comercio exterior. En algunos casos, yo siempre lo he dicho, estaría bien darle una vuelta a todos los artículos de comercio exterior relacionados con la actual normativa de IVA, porque es verdad que el mundo de la aduana ha cambiado mucho. Tenemos un código aduanero aprobado el 1 de mayo de 2016, que como bien ha dicho Javier, es una marabunta de normativa, porque tenemos el código aduanero y luego dos reglamentos, uno de ejecución y otro de desarrollo, que tenemos que aplicar directamente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos tres reglamentos que aplicamos directamente en el mundo de aduanas y vamos por camino de tener un nuevo código aduanero modernizado, o yo ya no sé cómo llamarle, ¿vale? Que bueno, pues ya se ha planteado esta reforma por parte de la Comisión Europea y ya veremos a ver si de aquí al año 2030 tenemos un código aduanero. Hicimos un webinar también para presentar el curso de alta especialización de aduanas en donde analizamos las posibles modificaciones que pretendía introducir este código aduanero nuevo, este código aduanero modernizado, pero la realidad es que la normativa aduanera está cambiando mucho y está cambiando muy rápido. Yo cuando empecé a hacer aduanas, que empecé en el año 2007, tenía el código del año 92, he pasado por el código del año 2013 que no se aplicó y luego por el del 2016 y ahora creo que en el 2030 voy a ver otro código. Es decir, en mis primeros 15 años de carrera estuve aplicando el único código y en mis últimos 15 años probablemente voy a aplicar dos códigos diferentes o tres códigos diferentes, ¿no? Entonces, en cuanto a la interacción del IVA y las aduanas, lo primero que vemos en la interacción del IVA y las aduanas son las definiciones, ¿vale? Y las definiciones de qué, del concepto de importación y del concepto de exportación. El concepto de importación a efectos de IVA está recogido en el artículo 18 de la ley del impuesto y, por un lado, se refiere a un concepto que es la entrada en el interior del territorio de aplicación del impuesto de un bien procedente de un territorio fuera del territorio aduanero de la Unión, ¿vale? Excepcionalmente, cuando dicha introducción se produzca en régimen suspensivo, en principio el hecho imponible importación a efectos de IVA solo va a producirse cuando se ultime el régimen aduanero y dicha ultimación dé lugar al nacimiento de una deuda aduanera de importación, ¿vale? ¿Cuál sería la excepción? Pues la excepción son los casos de importaciones que se realizan en el amparo de un régimen de importación temporal con exención parcial. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de aduanas, estos regímenes son regímenes de carácter suspensivo, es una exención parcial, pero desde el punto de vista del IVA, la importación de una mercancía acogida al régimen de importación temporal con exención parcial da lugar al devengo de la totalidad de las cuotas del IVA de importación. Pues en mis veintitantos años de carrera, régimen de importación temporal con exención parcial, creo que he hecho dos en mi vida, ¿vale? Entonces, es un régimen que no se utiliza mucho, ¿por qué? Entre otras cosas, como consecuencia del devengo del IVA a la importación por la totalidad, ¿vale? No por la parte de la exención digamos, de que tributa parcialmente, sino por la totalidad. Y luego tenemos un supuesto de hecho, si queréis, en el caso de la importación, y es que, claro, tiene que proceder el bien de un territorio de fuera del territorio de aplicación del impuesto, o bien
tiene que proceder también de un territorio que no forme parte digamos, del territorio de aplicación IVA, es decir, de los territorios donde se aplica la directiva de IVA. ¿Esto qué hace? Pues que a efectos de la importación en materia de IVA tenemos un concepto de importación que no está recogido en la normativa aduanera. Ejemplo práctico, los movimientos de mercancías desde la península a territorio canario, a las Islas Canarias, se definen como importación a efectos de IVA, si bien desde el punto de vista aduanero no son nada. Es decir, los movimientos entre península y Canarias es un movimiento desde el punto de vista aduanero, digamos, interior, en el sentido de que Canarias forma parte del territorio aduanero de la Unión y, por lo tanto, aunque se documente desde el punto de vista del cruce, digamos, de las fronteras, entre comillas, a través de un DUA de importación y de un DUA de exportación, desde el punto de vista de IVA, no es, digamos, desde el punto de vista de aduanas, no es una importación. Por lo tanto, primera diferencia en el concepto de importación. A efectos de IVA tenemos un concepto de importación que va vinculado a la normativa aduanera, pero tenemos un segundo concepto de importación que es los movimientos entre los territorios donde resulta de aplicación la directiva de IVA y aquellos territorios donde no resulta de aplicación de la directiva de IVA, que siempre y cuando formen parte del territorio aduanero de la Unión se conciben o constituyen una importación a efectos de IVA. ¿Y cuál es la segunda diferencia en cuanto a los hechos imponibles a efectos de IVA del concepto de importación? Que además de esa importación como consecuencia de los movimientos entre los territorios en donde se aplica la directiva IVA y los territorios donde no se aplica la directiva IVA, tenemos un hecho propio en la normativa de IVA que es el hecho imponible operaciones asimiladas a la importación. Yo siempre digo que los hechos imponibles a efectos de IVA están en los primeros artículos del IVA. En el artículo 4 es donde se define, o 4 o 5 creo que es donde se define los hechos imponibles de IVA. Y por regla general tenemos 4, que es la prestación de servicios, las entregas de bienes, las importaciones y las adquisiciones intracomunitarias. Pero aparece un nuevo hecho imponible en el artículo 19, que son las operaciones asimiladas a la importación, que desde el punto de vista de IVA se tratan como una importación, pero que a efectos de aduanas no tienen impacto. ¿Bien? No tienen impacto, ¿por qué? Que son regímenes fiscales, ¿vale? Es un régimen fiscal a efectos de IVA. Ahora bien, se documentan con documentación aduanera. Por lo tanto, no es tan cierto que la normativa de IVA en el concepto de importación descanse en su totalidad en la normativa aduanera. Tenemos dos hechos imponibles de importación a efectos de IVA que no están recogidos en la normativa aduanera, que son la importación como consecuencia del cruce de territorios en donde se aplica el IVA y donde no se aplica el IVA, ¿vale? Y la operación asimilada a la importación, que no son, digamos, regímenes aduaneros, pero que se documentan desde el punto de vista documental en documentación aduanera y que forman parte del concepto o del hecho imponible de importación a efectos de IVA. Y si damos la vuelta a la tortilla y nos vamos al concepto de exportación, pues es que el concepto de exportación no existe a efectos de IVA. Javier lo dijo hace mucho tiempo, David Gómez Aragón insiste, porque yo lo hemos comentado 1000 veces, no existe el concepto de exportación, aunque el título del artículo 21 sea las excepciones a la exportación y del 22 las operaciones asimiladas para las exportaciones. Lo que está sujeto a efectos de IVA es la entrega de bienes y va a estar exenta como consecuencia de que esos bienes van destinados hacia un territorio tercero. Bien porque no forme parte del territorio de aplicación del impuesto, o bien, en sentido contrario, lo que es la importación por el cruce, por el traslado de bienes en un territorio donde resulta de aplicación la directiva de IVA y donde no resulta de aplicación la directiva de IVA, como consecuencia de la expedición de esos bienes. ¿Esto qué sería? Pues la expedición de bienes desde Península a Canarias, ¿vale? No la importación de Canarias a Península, sino al revés, desde Península a Canarias, ¿bien? Entonces, no existe el concepto a efectos de IVA de exportación. Lo que existe es una entrega de bienes, ¿vale?, con destino a un territorio tercero, ya sea porque está fuera del territorio de la Unión o porque no resulta de aplicación la directiva de IVA. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un movimiento desde el punto de vista de aduanas de exportación, es decir, un envío de productos fuera del territorio aduanero de la Unión, ¿vale?, no siempre hay una operación sujeta a IVA. Es decir, cuando yo lo que hago es que envío mi propio stock o hago una transferencia de mi stock, ¿vale?, a un territorio fuera del territorio aduanero de la Unión, en donde no hay una entrega de bienes, donde no hay una transacción, desde el punto de vista de IVA no hay una operación sujeta a IVA. Pero a efectos aduaneros sí que tengo un DUA de exportación. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque tenemos en la cabeza que cada vez que tengo un DUA de exportación tengo una exportación a efectos de IVA, y esto no es cierto. Lo que tiene que haber es una entrega de bienes con destino a un territorio tercero, ¿vale? Pero no siempre cuando tenemos una exportación desde el punto de vista de aduanas, que se concibe o se define como el envío de bienes fuera del territorio de la Unión, vamos a tener una exportación
a efectos de IVA, ¿vale? ¿Cuándo vamos a tener una exportación? Lo dicho, cuando tengamos una entrega de bienes con destino a un territorio tercero, ¿vale? Y vamos a tener dos tipos de exportación, lo que denominamos la exportación directa y la exportación indirecta. ¿Qué pasa? Que nosotros a efectos de aduana realmente lo que nos importa es que la mercancía salga del territorio de la Unión, ¿vale? El quien haga la exportación va a depender mucho de quién corra con los gastos del transporte, ¿vale? Y de los Incoterms que hayamos pactado, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que a efectos de IVA vamos a tener una exportación directa, es decir, una exención cuando se trate de una entrega de bienes con destino a un territorio tercero y el transporte corra por cuenta del vendedor, y en ese caso tendremos una exención directa. ¿Cuándo sucede estos casos o cuándo se aplicaría esta exportación directa? Pues sería en todos los casos de ventas con destinos a terceros países en condiciones, todos los Incoterms que conocéis, salvo en condiciones SWOT. Tenemos ahí la discusión con las consultas de la Dirección General de Tributos en relación con el tema de la exportación, si queréis, en condiciones FOB o en condiciones FCA. Y bueno, vamos a ver un poco dónde queda. Pero por regla general, la exportación directa serían todas las transacciones de exportación que se hagan en condiciones, digamos, con todos los Incoterms, salvo el Incoterm ex-work. ¿Por qué? Porque en todos los Incoterms, salvo en Incoterm ex-work, la exportación, digamos, el inicio del transporte corre por cuenta del vendedor. Y las formalidades de exportación las debería hacer el vendedor. Y luego tenemos la exportación indirecta, que sería el artículo 21.2. Son entregas de bienes con destino a un tercer país en donde el transporte corre por cuenta del comprador no establecido en el territorio de aplicación del impuesto. Esta exportación indirecta, por regla general, se hace o se aplica a todos los envíos en condiciones SWORKS. Ahora bien, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de aduanas, en los envíos en condiciones SWORKS solo son posibles en aquellos casos en donde el exportador, es decir, el adquirente, es un residente en la Unión Europea. Si el adquirente es un no residente en la Unión Europea, el adquirente en teoría, que es quien tiene que hacer las formalidades de la exportación en condiciones SWORKS, no va a tener derecho a tener un EORI y por lo tanto no podrá hacer la declaración de exportación. Y ya nos encontramos un poco con el problema. ¿Quién es el exportador en el DUA de exportación o el documento de exportación? ¿Vale? Pues el exportador será o bien el vendedor o bien el exportador designado, que es una nueva figura, ¿vale?, que introduce el código aduanero como consecuencia de las ventas en condiciones SWORKS, ya que inicialmente, en la redacción previa a agosto de 2018, no se permitían las exportaciones en condiciones SWORKS en el código aduanero. ¿Por qué? Porque no se permite que figure como exportador una persona que sea no residente en la Unión Europea. Esto obligó a la Comisión a modificar el reglamento, ¿vale? El reglamento creo que es las disposiciones de aplicación del código, ¿vale? Y introdujo en el apartado 1.19 digamos, una figura nueva que es el exportador designado, que es aquel que está capacitado para decidir que la mercancía tiene que salir fuera del territorio de aplicación digamos, del territorio de la Unión y por lo tanto es quien presenta en nombre y por cuenta del titular de la mercancía digamos, en nombre propio, pero por cuenta del titular de la mercancía, la declaración de exportación. Por lo tanto, veis que ni el concepto de importación ni el concepto de exportación que tenemos a efectos de IVA, ¿vale?, coincide al 100% con la normativa aduanera. Y esto lo que hace es que, efectivamente, cuando las cosas no coinciden, ¿vale?, plantea problemas de interpretación y plantea problemas de aplicación. ¿Qué problemas tenemos a efectos de la importación en materia de IVA? Aparte de lo que son las definiciones, la base imponible a efectos del IVA a la importación se determina conforme al concepto de valor en aduanas, ¿vale? ¿Qué pasa con el valor en aduanas? Pues que el valor en aduanas normalmente parte de un método genérico de valoración que es el que utilizamos todos o conocemos todos como el valor de transacción, que es el precio pagado por pagar de los bienes con destino a su introducción en el territorio aduanero de la Unión. Por lo tanto, para poder aplicar el valor en aduanas, por regla general, se exige que siempre haya una transacción previa a la importación de la mercancía. Pero ¿qué pasa en estos casos en donde no hay transacción previa? Porque, por un lado, partimos del valor de transacción, pero efectivamente a ese valor de transacción va a haber que adicionarle una serie de ajustes, ¿vale? Y eso es lo que determina el valor en aduanas. Bien. Cuando no hay una transacción previa, vamos a tener que acudir a lo que son los métodos secundarios de valoración. En el sentido de que la normativa aduanera, yo siempre lo he dicho, fuimos los primeros que el artículo 8 del GAC, fuimos los primeros que analizamos todo el tema de precios de transferencia que ahora está tan de moda, establecíamos métodos secundarios de valoración de la mercancía cuando no teníamos una transacción. Pues muy bien, partiendo de ese valor en aduanas, ya sea en virtud del método de valor de transacción o en virtud de los métodos secundarios de valoración, ¿qué nos pasa a efectos de IVA? Pues que la base imponible, de nuevo, parte del valor en aduanas, pero no es
solamente el valor en aduanas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que adicionar al valor en aduanas, determinado conforme al método de valor de transacción o conforme a los métodos secundarios, determinados conceptos. ¿Qué conceptos? Los impuestos, derechos y exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como aquellos que se devenguen con motivo de la importación. Recientemente el impuesto del plástico. Por regla general, siempre sumábamos los impuestos especiales, en aquellos casos en donde la importación no fuese a ser realizada en régimen suspensivo. Y además, gastos accesorios como las comisiones y gastos de embalaje, transporte y seguro, que se produzcan hasta el primer punto de entrada de los bienes en el territorio de la Unión, entendiendo como tal digamos, el lugar que figure en la carta de porte o donde se produzca la primera desconsolidación de la mercancía en caso de no existir, digamos, esa indicación. En la siguiente transparencia, por lo tanto, lo que tenemos es un esquema de cómo se determina la base imponible del IVA de importación y el valor en aduanas. Vemos que el valor en aduanas, que normalmente se tiene que calcular en condiciones CIF, hay que hacerle una serie de ajustes, que habrá que ir viendo esos ajustes. Fundamentalmente, algunos de los ajustes se responden, como más adelante veremos, a esos servicios que ha analizado antes Javier, ¿vale? Y una vez hechos estos ajustes al valor en aduanas en condiciones CIF, vamos a determinar la base imponible del IVA a la importación y vamos a sumarle esos conceptos que hemos visto anteriormente, es decir, esos gastos accesorios y esos impuestos que se puedan devengar con motivo de la importación. ¿Cuál sería un caso típico o cuál es el caso típico que nos encontramos en el despacho con el tema de del valor en aduanas? Pues una compañía multinacional que lo que tiene es una política de precios de transferencia, ¿vale? Fijada, en donde existen una serie de ajustes trimestrales o dentro de lo que es tras el trading intercuartil, ¿vale? Entonces, ¿qué situación típica tenemos? La fijación del valor en aduanas se basa en el valor de transacción, ¿vale? Porque en estos casos sí que existe una transacción de compra-venta, pero hay una vinculación entre el comprador y el vendedor. Desde el punto de vista de la aduanas, el hecho de que tengamos una vinculación entre el comprador y el vendedor implica que, por definición, el valor no sea de mercado. No. ¿Vale? Desde el punto de vista del valor en aduanas, el hecho de que haya una vinculación entre el comprador y el vendedor no es automáticamente signo de que el valor en aduanas que sea declarado no tenga que ser valor de mercado. ¿Vale? Por lo tanto, podemos tener un valor de mercado aunque exista una vinculación entre el comprador y el vendedor. ¿Vale? Y esto, ¿cuándo pasa? Pues pasa normalmente cuando lo que tenemos es una política de precios de transferencia y cuando esta vinculación no ha incidido en la determinación del precio de compra. Partiendo de esta premisa, es decir, de que en estos casos en donde tenemos multinacionales con políticas de precios de transferencia es posible aplicar el valor de transacción, ¿vale? Para determinar el valor en aduanas y, por lo tanto, luego la base imponible del IVA de importación, lo que vamos a tener que hacer es aplicar los ajustes positivos o negativos con el fin de calcular ese valor en aduanas en condiciones CIF, ¿vale? Y determinamos, digamos, el valor en aduanas en el momento en el que se realiza la importación. ¿Qué nos pasa? Que normalmente, conforme a las políticas de precios de transferencia, al final del periodo intercuartil o del periodo trimestral, ¿vale? Se recalcula el beneficio operativo de las compañías, en aquellos casos en donde el precio de transferencia venga determinado por la base del precio operativo, y por lo tanto se decide si el precio original de venta de transacción de ese bien, ¿vale? Es menor o mayor, en atención al beneficio que se le quiere imputar a la filial en cuestión, ¿vale? ¿Qué nos pasa si el precio de venta, el precio de transacción, es mayor al que se ha declarado originalmente? Pues que tenemos un problema. Tenemos un problema en aduanas. ¿Por qué? Porque hay que ajustar el valor originalmente declarado y hay que regularizar la situación con el fin de que si la mercancía lleva asociada el pago de aranceles, pagar los aranceles de más. Y, por supuesto, como los aranceles forman parte del IVA a la importación, de la base imponible, pagar el IVA a la importación correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando ese ajuste es un ajuste a la baja? Es decir, minoramos el precio de compra. Bueno, pues si minoramos el precio de compra, lo que dice la normativa aduanera es que no se permiten ajustes al precio de transacción una vez realizada la importación. Es decir, los ajustes al valor de transacción tienen que hacerse en el momento, ¿vale?, de realizar la importación, salvo que estemos ante un proceso de declaración simplificada en donde el valor declarado sea un valor provisional. ¿Vale? ¿Esto qué nos lleva? Pues que nos podemos encontrar casos en donde el IVA a la importación, digamos, el valor en aduanas y los aranceles a la importación que se han pagado son mayores de los que se deberían de haber pagado de poder realizarse ese ajuste al valor en aduanas. Bien, como no se puede realizar el ajuste al valor en aduanas, no se puede recuperar esos aranceles pagados en exceso, salvo
que estemos ante un sistema de declaración simplificada con un valor provisional, ¿vale? ¿Qué nos pasa a efectos de IVA? Pues a efectos de IVA tenemos una regla en base imponible en el caso de operaciones en donde estamos declarando conforme a un valor estimado, artículo 86. En aquellos casos en donde el valor sea un valor provisional, el artículo 86 de la ley de IVA nos dice que tendrá que ser ajustado una vez se conozca el valor definitivo. Ahora, en estos casos, teóricamente, como no se puede ajustar el valor en aduanas, tampoco podríamos ajustar la base imponible del IVA de exportación, ¿vale? Esa ausencia de ajuste o esa imposibilidad de ajustar el valor de transacción la tenéis recogida en la sentencia Hamamatsu, que es la que cito en la transferencia. Otro supuesto, digamos, en donde tenemos problemas entre el IVA, la importación y las aduanas. Por regla general son los contratos de ingeniería, ¿vale? Algunos de vosotros sabéis, y si no, bueno, pues os lo cuento, normalmente los proyectos de ingeniería tienen implicaciones a efectos de IVA y a efectos de aduanas, y son proyectos que pueden suponer el suministro de mercancía, ¿vale? O bien obra de instalación o montaje. Entonces, tenemos varios proyectos de ingeniería donde tenemos proyectos completos que son los EPCs, los Engineering Procurement y luego la instalación y mantenimiento. Y luego tenemos proyectos en donde lo que únicamente vamos a prestar servicios, ¿vale? Por ejemplo, servicios para revisar que efectivamente se hace la instalación in situ de acuerdo con las características técnicas, ¿vale? O tenemos proyectos en donde solo hacemos la parte de ingeniería y compras, es decir, toda la parte de instalación se hace a nivel interno, ¿vale? En estos proyectos, ¿qué nos pasa? Nos pasa que normalmente tenemos un movimiento de mercancías. Y como tenemos movimiento de mercancías y cruce de fronteras, ¿vale? Vamos a tener implicaciones a efectos de IVA y a efectos de aduanas, ¿vale? Lo principal, desde el punto de vista de aduanas, es el movimiento físico de las mercancías, ¿vale? Pero desde el punto de vista de aduanas, para calificar estas operaciones, para ver si son entregas de bienes, ¿vale? O suministro de bienes por un lado y prestaciones de servicio por otro, lo que tenemos que hacer es calificar el contrato. Y para ello tenemos que ir contrato por contrato. En base a nuestra experiencia, ya os digo que no hay un solo contrato de EPC que sea igual, ¿eh? No hay un solo contrato de ingeniería en donde podamos definir, siempre y cuando concurran estas condiciones, ¿vale? Este contrato califica como una entrega de bienes o como un suministro de bienes y una prestación de servicios. ¿Por qué? Porque depende del proyecto en sí. Son proyectos normalmente llave en mano, ¿vale? Y cada uno de los proyectos es un mundo, ¿vale? Por regla general, en estos proyectos internacionales lo que vamos a tener son dos elementos. Vamos a tener un elemento offshore, en donde lo que vamos a hacer es que a través de recursos ubicados en España vamos a prestar labores de ingeniería básica y gestión de compra de equipos y materiales, y vamos a tener un elemento onshore, en donde a través de elementos localizados en destino, es decir, donde se haga la planta o se construya este proyecto, vamos a hacer bueno, pues operaciones de ensamblaje de equipo, construcción de la planta, compras de equipos locales y la ingeniería de la planta, ¿vale? Y en estos casos, ¿qué tenemos que hacer cuando nos planteamos estos contratos? Lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a estructurar desde el punto de vista de la inversión, es decir, quién va a trabajar o quién va a ser el que lleve a cabo toda la parte onshore. Y vamos a tener, y ahí es donde entramos nosotros los fiscalistas, la determinación de los precios. No, o sea, no es baladí este tema. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con contratos de EPC en donde no se ha tenido en cuenta el impacto aduanero o el impacto a efectos de IVA, porque vamos perdiendo recuperaciones de IVA cada vez que hacemos ese cruce de fronteras, y al final el proyecto puede perder su rentabilidad si no se hace un análisis óptimo de lo que es los costes asociados a todo lo que es el cruce de fronteras y sobre todo también los costes asociados a la refacturación a efectos de IVA o a las recuperaciones de IVA, ¿vale? Por lo tanto, en la parte nuestra tenemos que entrar en la parte de precio, tenemos que entrar en la parte de facturación y tenemos que ver cómo podemos optimizar esas cadenas de suministro con el fin de recuperar esos créditos de IVA, ¿vale? Y sobre todo también los aranceles en aquellos casos en donde podemos trabajar en el valor en aduanas, ¿vale? Esto sería un caso en donde dos casos distintos de contratos de ingeniería, en donde lo que tenemos es un primer contrato de ingeniería en el que nosotros hacemos un proyecto llave en mano, y donde digamos, los bienes se le venden directamente al cliente, la construcción de un hospital, la construcción de una planta de cogeneración, la construcción de algo, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista de IVA, estamos ante una operación del artículo 68 que califica como una entrega de bienes en destino. Ahora bien, la compra de los bienes o determinados bienes se hace por parte del vehículo offshore y se envía a la planta con destino al cliente. Y en estos casos, lo primero que se nos plantea es cómo califica desde el punto de vista de IVA la salida de los bienes con destino al cliente final. Ya os lo he dicho, no hay movimiento a efectos de IVA, no hay operación sujeta a efectos de IVA. ¿Por qué? Porque cuando los bienes cruzan la frontera todavía son titularidad
del, digamos, vehículo offshore, ¿vale? Y ahora lo que hay que ver es en qué momento se traspasa la titularidad, normalmente cuando se hace la entrega de la certificación de obra, ¿vale? O cuando se hace la entrega parcial de esa obra. Bien, en ese momento se le traspasa al cliente la titularidad ¿de qué? De la totalidad de la obra, no de los bienes que hemos exportado, sino de la totalidad de la obra. Y el problema que tenemos en este tipo de contratos es quién actúa como importador en destino. Bien, porque cuando estamos hablando de importador en destino, normalmente nuestro vehículo offshore no tiene presencia en destino. Entonces tenemos que ver aquí en estos casos quién actúa como importador y los costes asociados a la importación de estos bienes que mandamos desde España con destino, ¿vale? O estos suministros que mandamos desde España con destino a nuestro cliente final. Pero la otra cara, digamos, el otro tipo de contrato que nos hemos encontrado muchas veces es un contrato en donde lo que hacemos es que hacemos un mero suministro de bienes, ¿vale? Al vehículo onshore, ¿vale? Y es el vehículo onshore quien hace esa instalación de los bienes, ¿vale? Y quien hace, digamos, el suministro del proyecto final al cliente. En estos casos, en donde formamos una parte pequeña de lo que es el EPC, ¿vale? Lo que vamos a tener desde el punto de vista de IVA, efectivamente, es una transacción de exportación, ¿vale? Con una venta o entrega de esos bienes al vehículo local onshore, ¿vale? Y posteriormente será el vehículo onshore quien haga la entrega del proyecto definitivo al cliente final, ¿vale? ¿Esto que nos plantea? Bueno, pues que desde España, en este caso concreto, la transacción o un movimiento de bienes sí va a tener repercusión a efectos de IVA y, por lo tanto, sí vamos a estar ante una operación de exportación y desde el punto de vista de destino, lo que vamos a tener que ver es cuáles son los costes para el vehículo local, si es una filial del grupo, de importar esos productos, ¿vale? Y posteriormente de realizar esa entrega de bienes, ¿vale? Como consecuencia de ese proyecto llevado en mano al cliente final. Por lo tanto, la conclusión es que en los casos de contrato de ingeniería, ojo, porque tenemos cuestiones de IVA y tenemos cuestiones de aduanas que tenemos que analizar. Y que tenemos que analizar, ¿por qué? Porque si no lo analizamos bien, vamos a ir perdiendo IVAs por el camino asociados a la recuperación del IVA, por ejemplo, en este primer caso, en donde tenemos la operativa del importador, digamos, como cliente, y en el segundo, en donde tendríamos que ver quién tiene que aparecer como importador, si el cliente o nosotros, ¿vale? Y donde tenemos impacto desde el punto de vista también aduanero. En algunos casos nos hemos encontrado, por ejemplo, que tiene que ser el cliente final quien realice la importación. ¿Por qué? Porque este cliente, este proyecto, pues es un proyecto que está subvencionado por el Estado de destino y que está financiado y, por lo tanto, para poder tener una exención específica a la importación a efectos de IVA en ese país de destino, tiene que ser el titular de la concesión administrativa o el titular del proyecto que se haya publicitado por parte del gobierno X quien aparezca como importador, ¿vale? Pues es importante en los contratos de ingeniería ser capaces de dimensionar correctamente quiénes son los importadores. Otro problema que nos hemos encontrado, ¿vale? Es el devengo del IVA a la importación en los casos en donde se liquidan aranceles por incumplimiento de las condiciones previstas en el régimen. Y estamos en la transparencia número 11, ¿vale? En estos casos, son casos que son por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son casos muy particulares, ¿vale? Son casos normalmente en donde se produce un incumplimiento de las condiciones previstas para el régimen de tránsito, ¿vale? Y como consecuencia de este incumplimiento se produce el nacimiento de la deuda. Ahora, en estos casos concretos, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba que se trataba de supuestos en donde se incumplía el régimen de tránsito, pero se pudo demostrar que esa mercancía, aunque circulase en un régimen de tránsito y se hubiesen incumplido las condiciones previstas para el régimen de tránsito, no se incorporó al circuito económico de la Unión Europea, sino que esa mercancía circulaba en régimen de tránsito y su destino final era fuera de la Unión, ¿vale? Normalmente, ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento de las condiciones previstas en el régimen aduanero? Pues que al titular del régimen se le liquidan por un lado los aranceles y por el otro lado el IVA a la importación, ¿vale? Y en este caso, ¿qué pasa? Pues que lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que en aquellos casos en donde se puede acreditar que con independencia del incumplimiento del régimen y que por supuesto haya dado lugar al nacimiento de la deuda aduanera, los bienes no han entrado en el circuito económico de la Unión, ¿vale? Procederá la liquidación de los aranceles, pero no la liquidación del IVA, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque el régimen de tránsito muchas veces se procede a liquidar cuando hay un incumplimiento, pero si somos capaces de demostrar que los bienes no se han introducido en el circuito económico de la Unión, no vamos a pagar el IVA de importación. Primer supuesto en donde se liquidan los aranceles, pero no se liquida el IVA a la importación. Y el segundo supuesto, que sería este que vemos aquí, en donde, y aquí el problema que se plantea no es tanto el devengo, sino la deducibilidad de esas cuotas del IVA de importación. ¿Por qué? Porque, bueno, perdonad, esta es una sentencia que también incide un poco en lo que hemos comentado anteriormente, es decir,
En este caso lo que trataba es el análisis de una mercancía que estaba en régimen de tránsito y que había incumplido las condiciones previstas para el régimen, pero esa mercancía había sido totalmente destruida o irremediablemente perdida, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que viene a decir en este caso es que por la parte de aquella mercancía que haya sido totalmente destruida o irremediablemente perdida, no se producirá el devengo del IVA a la importación. El último caso que os quería mencionar y que no está recogido aquí en las transparencias, pero que creo que es importante también, es qué pasa en estos casos en donde se incumplen las condiciones previstas en el régimen, ¿vale? Se produce el devengo de los derechos arancelarios y se produce también el devengo del IVA a la importación. En aquellos casos en donde el titular del régimen no es el propietario de las mercancías. ¿Y esto cuándo pasa? Con el régimen de tránsito. En el régimen de tránsito, ¿vale? Existe la posibilidad de liquidar la deuda aduanera al titular de los medios de transporte, que es quien realiza, no solo al titular del régimen de tránsito, sino también al titular de los medios de transporte. Hay un caso que se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que lo que plantea es si en ese caso el titular del medio de transporte al que se le ha procedido a liquidar los aranceles tiene la posibilidad de deducirse el IVA de la importación. Y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo dejo encima de la mesa, es que en tanto en cuanto el titular de los medios de transporte se dedica a la prestación de servicios de transporte y por lo tanto esos bienes no forman parte, no son inputs de su actividad, no tendrá derecho a la deducibilidad de esas cuotas de IVA a la importación. En resumen, que haciendo, digamos, un análisis muy somero de las cuestiones que nosotros vemos con recurrencia en el despacho, veis que claramente hay elementos tangenciales del IVA y del derecho aduanero, pero que hay muchísimas diferencias entre lo que es conceptos de IVA de aduanas y conceptos de IVA y comercio exterior, que es lo que me gusta llamar, y los conceptos aduaneros. Y sin más, Gorka, pues con esto ya termino. Vamos, yo ya he terminado mi parte y os dejo hablar para las dudas, cuestiones que hayan podido surgir de lo que es la charla. Estupendo. Pues no sé si tenemos alguna cuestión. Quien quiera plantearlo puede escribirlo directamente en el chat e intentaremos, en la medida de lo posible, responder las cuestiones. Yo, si me permitís, Sí. únicamente, pues como empecé, pues un comentario únicamente a modo de pseudo conclusión después de escuchar lo que habéis comentado tanto Gorka como Belén, y que también yo creo que es trasladable a mi parte, ¿no? Yo creo que la conclusión sería la necesidad de analizar previamente a cualquier transacción internacional las consecuencias en materia de imposición al consumo, sea tarifa de comercio exterior o aduanas, o sea IVA, porque es muy frecuente que las estructuras internacionales se analicen con mucho cuidado desde otros puntos de vista y no se pone el mismo cuidado en lo que se refiere a la imposición indirecta. Y luego vienen los disgustos. No hace muchos años alguien me comentaba, una empresa española multinacional muy, muy grande, que habían tenido un problema porque habían montado pues, una determinada infraestructura civil muy, muy importante en América Latina y no se dieron cuenta de que iban a importar unas mercancías de valor bastante alto procedentes de España. Digo, pues, chico, si alguien iba a hacer un pedazo de infraestructura brutal, donde sea y como sea, y no os dais cuenta de que ibais a transportar desde España lo que sea, pues es que no lo habéis planificado bien. Al margen de que luego pues, la administración tributaria local lo estuviera haciendo mejor o peor, que esa es otra historia. Pero es importante la planificación en el buen sentido de la planificación fiscal. En el sentido, pues, lo que comentabas, Belén, de, pues, en un contrato de ingeniería, ver adecuadamente desde el principio quién va a hacer qué, a partir de aquí ver cómo se califica el contrato y qué consecuencias tiene, o en operaciones en cadena de las que señalaba Gorka, pues analizar pues, desde los Incoterms hasta cómo se vincula el transporte y demás, porque es complicado, la jurisprudencia del Tribunal Europeo pues está llena de minas, porque es un campo minado y yo creo que esta última sentencia que mencionabas, Belén, es muy ejemplificativa. Cuidado porque el transportista que paga un IVA a la importación no se lo puede deducir si la mercancía no es suya. Ojo, porque el tema puede ser grave. Pero también lo que comentaba Gorka de las operaciones en cadena, todo tiene su origen en sentencias del Tribunal Europeo que de pronto pues, le dio por decir que si en una operativa en cadena, cuando se inicia el transporte, ya se han producido las 2, 3, 4 transacciones que correspondan, sin más, pues la intracomunitaria no es la primera, es la segunda, lo cual significa que la primera es interna y eso genera un lío gestor descomunal.
Entonces, a partir de aquí, pues se aprobó una modificación de la directiva que ya Gorka ha explicado y que no vamos a repetir. Entonces, pues eso, insisto, como si se me permite como consejo práctico, es importante analizar las operaciones antes, porque muchas veces se estudia con profusión y con entusiasmo todo lo demás y la parte de imposición al consumo pues se deja, porque como se supone que todo es neutral, ¿qué más da? Pero realmente pues no sé si es del todo exacto. Creo que hay una pregunta por ahí, Gorka, que es para ti, Sí, vamos a así ver si la que podemos lidiar pues con ella. Una operación en cadena adelante. ABCD. A es la que hace la entrega intercomunitaria y B la adquisición en destino. ¿Crees que la clave de signos que A se asegure que B y C no transmiten el poder de disposición de los bienes en origen? La sentencia de libertad sigue estando vigente a pesar de la quick fix. A ver, aquí habría que ver quién hace el transporte, si realmente es A quien hace el transporte, porque si sea quien hace el transporte, la única operación a la que se podría aplicar la exención sería la de A y B, ¿no? En cuanto a lo que comentaba Javier, sentencias como Eurotire sí que siguen estando vigentes en parte, no del todo, a pesar de los quick fixes. Sobre todo, lo que ha resuelto los quick fixes o los arreglos estos rápidos ha sido cuando hay tres partes, por ejemplo, ABC y B es la intermediaria, ¿no? Entonces, a ese tipo de casos en la que B hace el transporte, sí se le permite, digamos, aplicar una simplificación de asumir que por defecto la operación entre B y C es la que se acoge a la exención y no y que no está, pero que se puede salir de ahí, puede hacer que B decida que operación que esté exenta sea la primera entre A y B, proveyendo de un NIF-IVA en el estado de expedición. Así que bueno, la respuesta es sí y no. Alguien pregunta si podíamos subir las presentaciones, lo vamos a chequear a ver si podemos subirlas aquí, porque yo lo he intentado hacerlo antes, pero no he visto la forma de hacerlo. Y ahora viene una para ti, Belén, que es el concepto de exportador designado. ¿Podría ser un representante aduanero actuando en representación del adquirente residente fuera del TAU? ¿Debería ser en representación indirecta? Entiendo. ¿Podrían existir otros casos? ¿Se está utilizando esta figura? A ver, el exportador designado no es un representante aduanero, es el exportador, es el titular del régimen de exportación, ¿vale? El representante aduanero se declara normalmente en la casilla 14, ¿vale? Puede ser representante aduanero de carácter directo o indirecto. ¿Qué es lo que está haciendo las autoridades aduaneras? Están exigiendo que para poder actuar como representante, como exportador designado, tengas un poder para actuar en nombre propio, pero por cuenta del titular de las mercancías y estés capacitado para poder decidir que las mercancías tienen que salir del territorio aduanero de la Unión, ¿vale? En consecuencia, el representante aduanero indirecto no vale, es decir, la carta de despacho no vale para actuar como exportador designado y el papel es diferente. Y es diferente, ¿por qué? Porque es verdad que nosotros en la Unión Europea, el exportador, no hay aranceles a la exportación. En su momento lo sabía, ¿vale? Para el tema de los agrícolas, pero en tanto en cuanto no tenemos aranceles a la exportación, realmente la responsabilidad del exportador como titular del régimen está muy limitada. Pero lo cierto es que el exportador designado es el titular del régimen de exportación. ¿Esto qué quiere decir? Que si el exportador designado es un operador económico autorizado y tiene una serie de autorizaciones, si se produce un incumplimiento, le podrán retirar esas autorizaciones, ¿vale? Entonces, no es un representante aduanero, ¿vale? Y el exportador designado, de hecho, podrá designar a un representante aduanero para que actúe en condición, en calidad de representante aduanero directo o indirecto, del exportador designado. Pues esta es una operación, es una exención que se mete en el 21.7 del año pasado, en la ley de presupuestos generales del año pasado se mete esta nueva exención, ¿vale? Y en estos casos en donde hay una exportación en donde el titular de la mercancía no sea el exportador designado, se considera que esta operación será también una operación exenta, ¿vale? Por el 21.7, porque evidentemente no entraba dentro ni de la del 21.1 ni de la del 21.2, ¿vale? Entonces se modifica y se introduce una nueva exención que es la del exportador designado, la del 21.7. A ver, hay otra pregunta. Si he entendido bien a Belén, la exportación es indirecta en caso de SWORKS y que en caso de FOB la DGT considera que la exportación puede ser indirecta. ¿Es así? ¿Tiene sentido? Sí, tenemos dos consultas con las que yo sinceramente no estoy de acuerdo.
porque el problema que tenemos en materia de aduanas es que nos están aplicando los quick fixes, ¿vale? Pues los quick fixes partimos del transporte, que es un poco lo que se nos está explicando Javier y Gorka, ¿no? Vemos un poco quién es el encargado del transporte y tal. En materia de aduanas hay un único transporte que es un transporte multimodal e internacional. Desde el momento en que la mercancía sale de las instalaciones es porque se va fuera. Y me da igual si el transporte es un transporte que corre desde las instalaciones hasta el puerto de Valencia, si luego del puerto de Valencia va de Valencia a Cartagena y si luego de Valencia a Cartagena sale con destino a un territorio tercero, ¿vale? Pero la doctrina de tributos no es así. La doctrina de tributos es que en condiciones ex-works lo que tenemos es una venta local, ¿vale? Y salvo que el adquirente sea un adquirente no residente en el territorio de aplicación del impuesto, ¿vale? Esa venta estará sujeta y no exenta, ¿vale? Por lo tanto, la posterior salida no es nada de efectos de IVA. Y si el adquirente es un no establecido en el territorio de aplicación del impuesto, entonces podremos aplicar la exención prevista en el 22. Si nos vamos a una situación FOB, en donde tenemos una venta FOB Puerto de Valencia o FOB Puerto de Cartagena, dos consultas de Dirección de Tributos dicen que en estos casos la entrega se produce en el territorio de aplicación del impuesto, ¿vale? Se produce en Valencia, FOB Puerto de Valencia, ¿vale? Con independencia de que el destino de la mercancía sea con destino fuera de la Unión Europea, ¿vale? Y en estos casos lo que dice la Dirección General de Tributos es que la primera venta, siempre y cuando el adquirente sea una empresa española o una empresa establecida en el territorio de aplicación del impuesto, es una venta sujeta a IVA. No se aplica a la exportación, porque no entra ni dentro del 21.1 ni dentro del 21.2, ¿vale? El transporte de la mercancía con destino fuera del territorio de aplicación del impuesto y fuera del territorio aduanero se inicia desde el puerto de Valencia, no hasta el puerto de Valencia. Insisto, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que tenemos un único transporte, ¿vale? Y que el hecho de que ponga FOB Puerto de Valencia no debe de ser impedimento para considerar que estamos ante una exención en donde parte del transporte corre por cuenta del transmitente, no todo, pero parte del transporte, ¿vale? Pero sí que hay un riesgo de estas dos consultas y de que sean interpretadas de esta manera, que para mí es una interpretación muy estricta. Una otra pregunta, esta para Javier. Una problemática interesante que se plantea es entre la casa matriz de fuera de la UE que paga un servicio del cual se beneficia en realidad la filial española. El proveedor español debería facturar con IVA español, ¿verdad? Entiendo que hay un riesgo elevado por mucho que la casa matriz te insista que factures sin IVA español. A ver, un segundito. Casa matriz fuera paga un servicio que... Claro, está pensando de un proveedor que esté Sí, perdón. facturando a una matriz del cliente, pero realmente hay un beneficio por parte de la filial. No queda claro si Sí, la filial tiene ciertamente P o no. Y lo que está argumentando es si aplicas aquí, consideración de uso efectivo, pero no por la regla de uso efectivo, ¿no? efectivamente, creo que efectivamente hay un riesgo alto de que te digan que el destinatario... Vamos a ver, hay un problema que es el concepto de destinatario. Y el concepto de destinatario no está definido en ningún sitio. Hay doctrina administrativa de los tiempos de María Castaña en los que te dice que tu destinatario o el destinatario es quien te ha contratado, ¿vale? Pero también, pues si eso no queda claro, pues hará quien te pague y demás. También es cierto que hay jurisprudencia europea, me estaba acordando ahora de la sentencia Niwi y alguna otra más por ahí, en la cual te dice, pues mira, chico, por mucho que te contraten desde las islas del canal, si tus servicios publicitarios los estás prestando a una entidad que está en Londres, que además casualmente se dedica a la mediación financiera y no tiene derecho a la deducción del IVA, no me cuentes películas que te lo están pagando desde Jersey. O sea, no funciona. Lo que pasa es que ahí es lo mismo que la sentencia Vega Internacional que señalaba antes. Entramos en la discusión de hasta dónde, si nos remitimos a la Ley General Tributaria, hasta dónde llega el artículo 13 y dónde empieza el artículo 15 de la Ley General Tributaria. Esto es, hasta dónde llega el principio de calificación y dónde empieza la simulación. Esto es, hasta dónde se puede decir, mire usted, su cliente es su cliente, déjese usted de películas, y hasta dónde llega el decir, no, mire, es que realmente para discutir un contrato pues habrá que acudir al artículo 15, decir que hay una simulación absoluta o relativa y a partir de ahí concluir lo que corresponda. Hay un riesgo en la estructura que señalaba la persona que ha hecho la pregunta, teniendo en cuenta que lo que hay es una filial en España y no una sucursal, pues yo creo que hay un riesgo. La administración tributaria puede decir sin más que el cliente no es A, sino que es B. Pues hombre, sin más y sin mayor explicación, pues las sentencias
que hay que son recientes sobre el tema de las comisiones de los futbolistas, pues de los mediadores de los futbolistas, pues creo que son ilustrativas. Los comisionistas de los futbolistas, pues como los futbolistas tienen contratos laborales y por tanto no se pueden deducir el IVA, lo que hacían era que le cobraban sus comisiones por mediación a los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol sí que se pueden deducir el IVA. La Administración Tributaria señaló que eso no podía ser. La Administración Tributaria señaló además que eso no podía ser porque el reglamento de la FIFA sobre mediación en contratos de futbolistas no permitía entonces, ahora parece que sí, pero en aquel momento no lo permitía, que las comisiones de los mediadores las pagaran los clubes, las comisiones las tenían que contratar y las tenían que pagar los futbolistas. La Administración Tributaria actuó en consecuencia y lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que eso no es correcto, que eso pues se tendría que haber, en su caso, sustanciado de otra manera y que la Administración Tributaria no puede decir sin más que mi cliente es Belén y no Gorka, si resulta que yo lo estoy facturando a Gorka, ¿vale? Por eso digo que aquí al final lo que subyace es hasta dónde llega el artículo 13 y dónde empieza el 15, de la Ley General Tributaria, no de la Ley del IVA. Entonces, ¿puede cuestionarlo la Administración? Por supuesto que sí. La cuestión no es si lo puede o no, sino cómo lo tiene que cuestionar si quiere pues, evitar que el tema se caiga en los tribunales, cosa que evidentemente pues, es la pretensión y, por otra parte, pues, si se quiere hacer algo que sea ajustado a derecho. Entonces, la Administración Tributaria podría cuestionar el contrato al que se refería la persona que ha hecho la pregunta, a la que se refería Héctor. Pues sí, sí que lo podría cuestionar. La duda es si lo puede cuestionar sin más. Aquí estoy yo y estas son mis narices. Y te digo que el servicio se le presta a la filial española y no a la matriz estadounidense que lo está pagando, o si eso pues se tiene que hacer diciendo, pues mire usted, aquí hay una simulación relativa y a pesar de la apariencia de los contratos que inducen a pensar que el servicio se ha contratado desde Estados Unidos, realmente es un servicio que tiene que ver con la filial española y por tanto pues se tiene que facturar a la filial española por mucho que pues lamentablemente la filial española no pueda tener derecho a la deducción, que probablemente será el caso en el que se haya buscado esta forma de soslayar el impuesto. Al final, categorías de IVA siempre, por supuesto, bueno, estamos hablando de este tipo de cosas, pero también elementos que tienen que ver con ley general tributaria y que por tanto, y de procedimiento y que por tanto hay que tener. Vengo enseguida. Pues vamos a ver si hay alguna cuestión más y si no ya cerraríamos el webinar. Pues parece que no tengo más cuestiones. Yo quiero agradecer a Belén y a Javier por haber participado en este webinar conmigo. Creo que ha estado bastante interesante y por el tipo de preguntas que hemos tenido pues, y el número de asistentes que han asistido, pues yo creo que ha sido todo un éxito. Agradecer de nuevo a la Escuela de Práctica Jurídica por haber hecho esto posible y nada, como se está comentando en el chat, la grabación llegará en unos días a los que se hayan registrados. Nuevamente, gracias a todos por este webinar. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Saludos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.